El profeta Elías es recordado por sus milagros y su fervor, pero existió una mujer que caminó a su lado en silencio, una compañera olvidada, cuyo nombre y destino se borraron de la historia. Hoy revelaremos el misterio silenciado de la mujer que pudo haber acompañado a Elías en su misión divina. En los relatos bíblicos, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Elías. No se trata solo de un profeta más en la larga lista de mensajeros de Dios. Elías es fuego, es tormenta, es la voz que clama en medio de una generación que había olvidado el rostro del Altísimo. Su presencia irrumpe en la historia de Israel como un relámpago en la oscuridad, repentina, intensa e imposible de ignorar. Elías apareció en un tiempo de profunda crisis espiritual. El pueblo había abandonado la adoración al Dios verdadero para postrarse ante Baal, un dios extranjero que prometía fertilidad y cosechas abundantes, pero que exigía sacrificios crueles. En medio de esa apostasía, Elías se levantó con valentía, enfrentando a reyes, sacerdotes y multitudes enteras, para recordarles que solo Yahvé es Dios. Pero Elías no fue un profeta de palabras suaves. Era intenso, radical, a veces incluso temido. Fue él quien desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, cuando el fuego descendió del cielo y consumió el sacrificio que había preparado. Fue él quien proclamó sequía sobre la tierra como castigo por la idolatría, y fue él quien, con la misma fe, oró hasta que las nubes volvieron a derramar lluvia sobre los campos secos. Este hombre era un misterio andante. La gente lo veía como un solitario, como un mensajero errante que vivía en montes y desiertos, alimentado a veces por cuervos enviados por Dios, a veces por el pan humilde de viudas pobres. Sin embargo, detrás de esa imagen de aislamiento absoluto, se esconde una pregunta que resuena con fuerza. ¿Acaso el profeta de fuego estuvo siempre solo en su misión? Porque por más grande que sea la fortaleza de un hombre de Dios, incluso los profetas necesitan sostén, consuelo y compañía. Elías, con toda su fuerza, también conoció el cansancio, la tristeza y el deseo de rendirse. Llegó a pedirle a Dios la muerte, cansado de cargar con un peso tan grande. Y es en esos vacíos donde surge la posibilidad de que, junto al fuego del profeta, hubiese una figura silenciosa, una mujer olvidada por los textos, que lo acompañara en la misión que parecía imposible. Este es el inicio de nuestro viaje, mirar más allá de lo que la Escritura dice explícitamente para preguntarnos qué historias quedaron en las sombras, qué voces fueron silenciadas y cuál fue el papel de aquellas mujeres que caminaron junto a los grandes hombres de fe, aunque su nombre nunca apareciera en letras sagradas. La imagen más repetida de Elías es la de un hombre solo. Se lo ve caminando por desiertos áridos, escondiéndose en cuevas, enfrentándose sin temor a reyes y multitudes. Incluso su encuentro con Dios en el monte Horeb lo muestra en completa soledad, escuchando no en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento, sino en el murmullo apacible de una voz. Todo parece señalar que Elías fue el profeta de la soledad. Pero detrás de esa narrativa oficial surge una duda profunda. ¿Es posible que un hombre cargara solo con un destino tan pesado? ¿No habría necesitado una presencia cercana que le recordara que, incluso en la misión más difícil, no estaba completamente abandonado? Aquí entra la posibilidad de una mujer que quizás la historia silenció. Tal vez no fue su esposa, ni siquiera una compañera oficial, pero sí alguien que en momentos cruciales sostuvo al profeta cuando las fuerzas se le agotaban. La Biblia nos da indicios sutiles, mujeres que aparecen de pronto en la vida de Elías, ofreciéndole pan, agua, refugio y fe. Mujeres que, sin ser protagonistas del relato, se convierten en el sostén humano de una misión divina, porque incluso los profetas, por más cercanos que estén a Dios, necesitan sentir el calor humano.
Necesitan el gesto de alguien que les recuerde que la misericordia divina también se encarna en la ternura de los pequeños actos, y es allí donde surge el misterio. ¿Quién fue esa mujer que acompañó al profeta en su misión? ¿Fue una sola o varias figuras femeninas que lo sostuvieron en distintos momentos? Quizá, al hablar de Elías, deberíamos mirar también los silencios del texto, los vacíos que la Biblia no rellena. Allí, en esos huecos, resuena la posibilidad de que Elías no fue tan solitario como lo pintan, que detrás del hombre de fuego hubo una sombra femenina, discreta y fiel, que aportó el equilibrio entre la fuerza del profeta y la fragilidad del ser humano. Y esta reflexión no es solo un ejercicio histórico, es también un espejo para nuestra vida. ¿Cuántas veces creemos que estamos solos en nuestra misión, cuando en realidad hay alguien cerca, acompañándonos en silencio, sosteniéndonos sin esperar reconocimiento? Esa es la clave de este misterio. Mirar a Elías no solo como el profeta de fuego, sino como un hombre que pudo haber tenido a su lado una mujer cuyo nombre fue borrado, pero cuyo impacto perdura en la historia. Si quieres descubrir más misterios silenciados de la Biblia y seguir explorando estas historias olvidadas, suscríbete ahora a este canal y acompáñanos en este viaje espiritual. Al leer la Biblia con atención, descubrimos un patrón intrigante. Detrás de cada gran hombre de fe hay figuras femeninas que aparecen en momentos decisivos, mujeres que, aunque pocas veces ocupan el centro de la narración, están allí, sosteniendo, recordando, inspirando y acompañando. Sin ellas, la historia perdería equilibrio y fuerza. Tomemos como ejemplo a Moisés, cuya vida estuvo marcada por mujeres en cada etapa. Su madre que lo escondió en una cesta para salvarlo, su hermana que lo vigiló desde la orilla del Nilo, y la hija del faraón que lo adoptó como propio. Sin estas mujeres no habría habido un Moisés. O pensemos en Jesús rodeado de mujeres que lo apoyaron, lo escucharon y permanecieron junto a la cruz cuando casi todos los discípulos habían huido. La Biblia no siempre les da nombre ni protagonismo, pero las huellas femeninas están ahí, discretas y poderosas. Representan la otra mitad de la historia, aquella que da soporte en el silencio, que ofrece pan en la pobreza, que arriesga en lo oculto, que sostiene la fe cuando todo parece derrumbarse. Con Elías ocurre lo mismo. Lo vemos desafiar a reyes y profetas de Baal. Lo vemos orar con intensidad hasta que el fuego del cielo desciende, pero también lo vemos huir al desierto, agotado, deseando morir. ¿Qué habría sido de él en esos momentos de fragilidad sin el apoyo humano que la historia no detalló? La narrativa oficial nos presenta a Elías como un profeta que recibe ayuda de cuervos, de ángeles y de la voz de Dios. Sin embargo, también hay episodios donde aparecen mujeres que lo sostienen. Son figuras que, si las observamos con atención, nos muestran que incluso los profetas no están completamente solos. La presencia femenina en los relatos bíblicos cumple una función espiritual esencial. Recuerda que la misión divina no se cumple solo con milagros y batallas, sino también con gestos cotidianos de fe y cuidado. El pan ofrecido, el vaso de agua compartido, el refugio concedido en un hogar humilde. Estos son los milagros silenciosos que sostienen a los enviados de Dios. La pregunta es inevitable. ¿Fue acaso alguna de estas mujeres más que un encuentro pasajero en la vida de Elías? Podría hablarse de una compañera de misión, de alguien que, aunque olvidada en los textos, estuvo presente para que el profeta no cayera en la desesperación absoluta. La tradición bíblica está llena de vacíos y silencios, y es precisamente en esos silencios donde resuena la voz de lo oculto, de lo que no se dijo, pero se intuye. La posibilidad de que Elías contara con la compañía de una mujer no es una fantasía moderna, sino una lectura sensible de esos espacios que la historia dejó sin respuesta. Comprender la huella femenina en los relatos bíblicos es reconocer que,
Aunque las palabras escritas parecieran omitirlas, la historia de la fe nunca se construyó sin ellas. Elías pudo ser fuego, pero incluso el fuego necesita leña que lo alimente y un soplo que lo mantenga vivo. Y esa leña, ese soplo, bien pudo haber venido de una mujer olvidada, silenciada pero esencial. Entre todos los episodios de la vida de Elías, hay uno que brilla con un misterio especial: su encuentro con la viuda de Sarepta. Esta historia, narrada en el primer libro de los Reyes, no solo es un relato de supervivencia en medio de la sequía, sino también una ventana hacia la posibilidad de que una mujer se convirtiera en la compañera espiritual y humana del profeta. Elías, perseguido y hambriento, llega a la ciudad de Sarepta, donde se encuentra con una mujer que recogía leña. Era viuda, madre de un hijo pequeño, y vivía en la extrema pobreza. Cuando Elías le pide un poco de agua y un pedazo de pan, la mujer responde con la crudeza de su realidad. Apenas le queda un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente solo para preparar una última comida antes de morir con su hijo. Es en ese instante cuando la fe se pone a prueba. Elías le dice que prepare primero un pan para él y luego para ella y su hijo, prometiéndole que el Dios de Israel no dejaría que la harina ni el aceite se agotaran hasta que volviera a llover sobre la tierra. La mujer, movida por la fe o quizá por la desesperación, obedece, y desde aquel día la harina nunca se acabó ni el aceite dejó de fluir. Este milagro no fue solo un acto de provisión, fue también un pacto silencioso entre el profeta y la mujer. A partir de ese momento, compartieron la misma mesa, la misma esperanza y la misma fe en medio de una sequía devastadora. Elías no solo encontró alimento en su casa, también halló compañía y refugio en un tiempo en que parecía estar completamente solo. La relación entre Elías y la viuda de Sarepta va más allá de la anécdota. Representa la unión de dos destinos: el del profeta enviado por Dios y el de una mujer humilde que, sin saberlo, fue escogida para sostenerlo. Ella no tenía títulos ni autoridad, pero con su fe sencilla se convirtió en el sustento de quien sostenía al pueblo entero con sus oraciones. Más adelante, cuando el hijo de la viuda cayó enfermo y murió, la historia alcanzó un nivel aún más profundo. Desesperada, la mujer reclamó al profeta. Elías tomó al niño en sus brazos, clamó a Dios con lágrimas, y el niño volvió a la vida. Fue un momento de unión entre la fragilidad humana y el poder divino, entre la madre que lloraba y el profeta que intercedía. Este episodio muestra que Elías no estuvo completamente solo en su misión. La viuda de Sarepta fue, en cierto sentido, una compañera providencial. Ella lo alimentó en su hambre, lo hospedó en su pobreza y recibió de él no solo la multiplicación del pan, sino la resurrección de su hijo. Entre ambos se tejió un vínculo de fe y esperanza, que la Biblia menciona brevemente, pero que guarda un misterio profundo. Al mirar esta historia desde otro ángulo, podemos preguntarnos: ¿no fue esta viuda la mujer que acompañó a Elías en uno de los momentos más decisivos de su misión? Tal vez la tradición la silenció, pero su huella permanece. Sus gestos sencillos sostuvieron al profeta de fuego. Y sin esa mujer, la historia de Elías quizá habría tomado un rumbo diferente. Si quieres seguir descubriendo estas historias olvidadas y dar voz a los silencios de la Biblia, suscríbete a este canal y acompáñanos en este viaje espiritual donde cada relato revela misterios que transforman nuestra manera de mirar la fe. La historia de la viuda de Sarepta alcanza su punto más profundo y conmovedor cuando su hijo enferma gravemente y muere. Este momento representa una de las escenas más humanas y a la vez más divinas en la vida de Elías, y es quizá la clave que nos permite comprender el vínculo especial entre el profeta y esta mujer. Imaginemos el dolor de aquella madre.
Había confiado en la palabra de un hombre desconocido, había compartido con él lo poco que tenía, y había visto con sus propios ojos cómo la promesa se cumplía. La harina no se agotaba y el aceite nunca faltaba. Todo parecía tener un nuevo sentido hasta que la enfermedad tocó lo más sagrado, la vida de su hijo. Desesperada, la mujer se volvió hacia Elías con un reclamo que revela la cercanía entre ellos. «Has venido a recordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo». No le habla como a un extraño, sino como a alguien con quien había compartido un destino. Sus palabras son un grito de dolor, pero también un reconocimiento de que Elías estaba íntimamente ligado a su vida y a la de su familia. El profeta, conmovido, tomó al niño en sus brazos y lo llevó al aposento donde él mismo se hospedaba. Allí, en lo secreto, Elías clamó al Señor con una súplica ardiente: «Oh Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él». 3 veces se tendió sobre el pequeño, como queriendo transmitirle su propio aliento, su propia vida. Y entonces el milagro ocurrió. El alma del niño volvió y la muerte fue vencida. Este episodio no es solo un relato de poder divino, es también la muestra de un lazo entre el profeta y la viuda. La resurrección del Hijo no fue un acontecimiento aislado, sino el punto culminante de una convivencia marcada por la fe, la necesidad y la esperanza compartida. La mujer, al ver a su hijo vivo, pronunció una frase que revela la transformación interior que había experimentado. «Ahora reconozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca». La confianza mutua entre ambos llegó a su máxima expresión en ese instante. Ella lo reconoció, no solo como profeta, sino como un hombre que había traído la vida de vuelta a su hogar. Y él, el profeta de fuego que enfrentaba multitudes, mostró aquí su faceta más humana y compasiva, la del hombre que llora con los que lloran, que se inclina sobre la fragilidad de un niño y suplica con todo su ser. El milagro del Hijo resucitado es, en muchos sentidos, la revelación de que Elías no caminaba solo. Una mujer y su hijo estaban íntimamente ligados a su misión, y si bien los textos no lo nombran como compañera, la historia misma nos dice que esta madre y este profeta compartieron un pacto que iba más allá de lo visible. Este milagro se convierte así en una metáfora del misterio silenciado. Detrás de cada gran obra de Dios hay personas anónimas que sostienen la misión. En este caso, una mujer pobre y extranjera que abrió su casa y su corazón para que la vida triunfara sobre la muerte. El vínculo entre Elías y la viuda de Sarepta plantea una pregunta fundamental. ¿Fue esta mujer simplemente un instrumento en la narrativa o representó realmente una compañera de misión para el profeta? Hay quienes interpretan este encuentro como un simple episodio milagroso, un recurso narrativo para mostrar el poder de Dios en medio de la sequía. Pero si miramos con más profundidad, descubrimos que la viuda de Sarepta puede simbolizar algo mucho más grande, la presencia femenina que acompaña, sostiene y complementa la misión del hombre de Dios. Su fe sencilla, expresada al obedecer la palabra de Elías, incluso en medio de la desesperación, refleja la actitud de aquellos que, sin títulos ni protagonismo, sostienen la obra divina en silencio. Ella no predicó ante multitudes, ni desafió a los reyes, pero su pan, su casa y su confianza en Dios hicieron posible que el profeta sobreviviera y continuara su misión. Desde esta perspectiva, la viuda de Sarepta no solo fue un personaje pasajero, sino un espejo del pueblo que cree, que espera y que sostiene la obra de los enviados de Dios. Sin ella, Elías habría muerto de hambre. Sin ella, no habría lugar para el milagro de la resurrección. Su vida fue el terreno donde la fe del profeta y el poder de Dios se unieron para dar testimonio de que incluso en los rincones más humildes, la gloria divina se manifiesta. Pero más allá del símbolo,
No podemos ignorar la posibilidad de que esta mujer fuera, de hecho, una verdadera compañera en la misión del profeta. Aunque los textos callen, los hechos hablan. Compartieron pan y techo, compartieron lágrimas y esperanza, compartieron la vida misma. Y en esos detalles se percibe el eco de una relación que va más allá del simple encuentro circunstancial. El silencio de la Escritura sobre su nombre y su destino final no disminuye su importancia. Al contrario, convierte a esta mujer en un símbolo universal de todas aquellas que han acompañado en la sombra a los grandes hombres de fe. Mujeres sin nombre que fueron sostén en medio de la adversidad, que cuidaron a los profetas, que protegieron a los discípulos, que arriesgaron todo por la fe. Así, la viuda de Sarepta se convierte en la voz de lo olvidado, en la compañera anónima que recuerda que los profetas, aunque parezcan caminar solos, nunca lo hacen realmente. Siempre hay alguien, una madre, una esposa, una amiga, una creyente, que lo sostiene en el silencio. Al preguntarnos si esta mujer fue compañera de misión o símbolo del pueblo, descubrimos que fue ambas cosas. Fue presencia concreta en la vida de Elías y al mismo tiempo una representación de todas las mujeres invisibles que sostienen la historia de la fe. Si quieres seguir explorando los misterios silenciados de la Biblia, las historias de quienes quedaron en la sombra y las huellas femeninas que cambiaron destinos, suscríbete ahora a este canal. Aquí encontrarás la otra cara de la historia, la que ilumina lo que fue oculto y da voz a lo que permaneció en silencio. Cuando observamos la Biblia con ojos atentos, descubrimos que las mujeres aparecen una y otra vez en momentos decisivos de la historia sagrada, pero casi siempre en un segundo plano. Son piezas esenciales en el desarrollo de la misión de los hombres de Dios, pero rara vez sus nombres y voces han sido preservados con la misma fuerza. Elías no es una excepción. Si bien la viuda de Sarepta ocupa un lugar especial, ella no es la única mujer que sostiene silenciosamente a los profetas. Basta recorrer las Escrituras para ver un patrón recurrente. Moisés, Isaías, Oseas, Jeremías, incluso Jesús, todos ellos estuvieron rodeados de mujeres que marcaron la diferencia. Pensemos en Moisés. Su madre arriesgó la vida para salvarlo, escondiéndolo en una cesta en el río. Su hermana Miriam fue la primera en vigilarlo desde la orilla y más tarde una líder que guió con cánticos al pueblo después del cruce del Mar Rojo. Incluso la hija del faraón, una extranjera que podría haberlo rechazado, se convirtió en instrumento de salvación. Sin ellas, Moisés no habría llegado a ser el libertador de Israel. Isaías, por su parte, tenía a su profetisa, una mujer que compartía con él la misión de anunciar la palabra de Dios. Oseas fue llamado a vivir en carne propia la experiencia del amor y el dolor a través de su esposa, quien se convirtió en el símbolo vivo de la relación entre Dios e Israel. Y si damos un salto al Nuevo Testamento, vemos a Jesús rodeado de mujeres que lo acompañaron hasta el final. María Magdalena, Juana, Susana y tantas otras que, con sus recursos y su fe, sostuvieron su ministerio. En todos estos casos, las mujeres fueron más que personajes secundarios, fueron testigos, protectoras, proveedoras, símbolos y compañeras. Sin embargo, la tradición escrita las redujo muchas veces a simples menciones pasajeras, dejando en silencio la magnitud de su contribución. Con Elías, lo que vemos es un eco de este mismo patrón. Mujeres que aparecen en momentos críticos, una viuda que comparte su pan, una madre que recibe a su hijo de vuelta de la muerte. Y aunque los textos no hablan de una esposa o de una compañera oficial, lo cierto es que el profeta no caminó en absoluto en completo aislamiento.
Su vida estuvo entrelazada con la de estas mujeres que le dieron apoyo cuando parecía agotarse y cuya presencia reveló que el fuego de Dios también se sostiene con gestos humanos de compasión. La invisibilidad de estas mujeres no significa ausencia. Al contrario, su silencio grita desde las páginas bíblicas, invitándonos a reconocer lo que la historia oficial omitió. Ellas son la otra mitad del relato. Las manos que sostienen al profeta cuando tiembla, la voz que lo anima cuando desfallece, el refugio que lo acoge cuando huye. Y al pensar en Elías, es imposible no preguntarse qué otras mujeres anónimas lo habrán ayudado en su misión. ¿Cuántos nombres se perdieron? ¿Cuántos rostros se olvidaron? ¿Cuántas historias quedaron fuera de la narración? Este misterio nos recuerda que la historia de la fe no está completa sin la voz de quienes permanecieron en la sombra, pero fueron esenciales para que la obra de Dios siguiera adelante. La Biblia, como toda obra transmitida a través de siglos, no es solo lo que dice, sino también lo que calla, y en esos silencios hay un misterio profundo que nos invita a reflexionar. ¿Por qué tantas mujeres, presentes en los momentos más trascendentes, quedaron relegadas al olvido? ¿Por qué la historia oficial subrayó las hazañas de los hombres, pero dejó en penumbra las voces femeninas que hicieron posible esas hazañas? El caso de Elías es un ejemplo evidente. Sabemos de sus batallas contra los profetas de Baal, de sus enfrentamientos con el rey Acab y la reina Jezabel, de sus milagros y de su encuentro con Dios en el monte Horeb. Pero, más allá de episodios puntuales, como el de la viuda de Sarepta, los textos no nos dicen nada de su vida íntima, de su necesidad humana de compañía, de la red de relaciones que seguramente lo rodeaba. Este silencio puede tener varias explicaciones. Una de ellas es cultural. En un contexto profundamente patriarcal, la vida y los actos de los hombres eran considerados los únicos dignos de registro, mientras que las contribuciones femeninas quedaban relegadas a la tradición oral o simplemente al olvido. Otra explicación puede ser teológica. Al presentar al profeta como un hombre solitario, los textos buscaban enfatizar su dependencia exclusiva de Dios, aunque la realidad humana seguramente fuera distinta. Pero lo más interesante es que, en la misma escritura, los silencios hablan, porque allí donde falta un nombre, se abre un espacio para el misterio. Allí donde no se menciona un rostro, resuena la pregunta: ¿quién estuvo allí, sosteniendo en lo oculto? En este sentido, el silencio de los textos sagrados no es un vacío sin sentido, sino un llamado a ver más allá, a reconocer que la historia de la fe siempre tuvo protagonistas invisibles. El silencio también protege. Quizá la historia cayó ciertos nombres para resguardarlos, para mantener en secreto aquello que era demasiado sagrado para ser expuesto. Tal vez hubo mujeres que, por su cercanía con los profetas, fueron preservadas en el misterio, como si Dios mismo hubiera decidido mantenerlas ocultas, fuera del alcance del juicio humano, pero grabadas en la memoria eterna. Elías, el profeta del fuego, pudo haber tenido una mujer a su lado, una compañera que sostuvo sus noches de cansancio, que compartió sus lágrimas y sus dudas. Tal vez no la conocemos porque su historia quedó atrapada en ese silencio sagrado que rodea a tantas figuras femeninas en la Biblia. Pero aunque los textos callen, el corazón humano intuye su presencia. Reconocer este silencio es también reconocer nuestra propia ceguera. ¿Cuántas veces ignoramos a quienes, en la vida cotidiana, sostienen nuestra fe en silencio, sin buscar reconocimiento, pero siendo esenciales en nuestro camino? La Biblia, con sus silencios, nos invita a dar un lugar a esas voces ocultas, a esas manos anónimas que han mantenido viva la llama de la esperanza a lo largo de los siglos. Si quieres seguir descubriendo los secretos que la Biblia calla, las historias de quienes quedaron en la sombra y los misterios que transforman nuestra visión de la fe, suscríbete ahora a este canal y acompáñanos en este viaje espiritual
que revela lo que estuvo silenciado por generaciones. Durante siglos, la imagen de Elías ha sido la de un profeta solitario, un hombre de fuego que se enfrentó sin miedo a reyes corruptos, multitudes engañadas y falsos profetas. Sin embargo, al recorrer sus pasos con una mirada más humana y sensible, descubrimos que su misión no fue tan solitaria como parece. Elías necesitó sostén, compañía y apoyo. Incluso él, el profeta que vio descender fuego del cielo, se quebró en el desierto y pidió la muerte a Dios. Este detalle profundamente humano nos recuerda que ningún hombre, por más ungido que esté, puede llevar la carga de la misión divina completamente solo. Allí es donde el misterio se abre camino. Las mujeres que aparecen en la vida de Elías no fueron simples personajes pasajeros, sino parte de la misión misma. La viuda de Sarepta no solo le dio alimento, sino que se convirtió en testigo y partícipe de milagros. Su fe humilde sostuvo al profeta en el momento más crítico de la sequía. Su hijo, resucitado por Elías, se convirtió en un signo de que la vida triunfa incluso en los lugares más devastados. Más allá de este episodio, el patrón se repite en toda la Escritura. Los grandes hombres de fe siempre estuvieron acompañados, aunque los textos no siempre lo digan de manera explícita. Moisés tuvo a Miriam, Jesús tuvo a María Magdalena y otras mujeres fieles. Pablo habló de colaboradoras que trabajaban junto a él en el anuncio del Evangelio. Entonces, ¿por qué no pensar que Elías también contó con una mujer que lo acompañó en su misión? Tal vez no una esposa oficial, pero sí una presencia femenina que representaba apoyo, ternura y fuerza silenciosa. Una compañera en lo humano y en lo espiritual, que lo sostuvo cuando parecía derrumbarse. Ver a Elías bajo esta luz nos invita a comprender que la misión divina no es solo cuestión de grandes gestos, milagros espectaculares y batallas espirituales. También es cuestión de compañía, de pan compartido, de lágrimas secadas en silencio, de voces anónimas que animan al profeta cuando el cansancio lo invade. Elías fue fuego, sí, pero ese fuego necesitó ser cuidado para no apagarse. Y quizá, detrás de ese cuidado, estuvo la mano invisible de una mujer cuyo nombre fue borrado, pero cuyo papel fue esencial. Reconocer esta posibilidad no disminuye la grandeza del profeta, sino que la completa. Nos muestra que la verdadera fuerza no está en la soledad absoluta, sino en la capacidad de aceptar el sostén que llega a través de otros, especialmente de aquellas presencias silenciosas que la historia no quiso registrar, pero que Dios nunca olvidó. Llegamos al final de este viaje y lo hacemos con una certeza. La historia de Elías, como la de tantos otros hombres de fe, no está completa sin las voces femeninas que lo acompañaron. La viuda de Sarepta, su hijo, y quizá otras mujeres anónimas, fueron parte de una misión que parecía solitaria, pero que en realidad fue compartida. El misterio de la mujer que acompañó a Elías en su misión no puede resolverse con exactitud, porque los textos callan, pero ese silencio es también una invitación. Nos invita a imaginar, a reflexionar y a reconocer lo que tantas veces se omite, que la obra de Dios siempre ha sido sostenida por personas invisibles, especialmente mujeres que ofrecieron lo poco que tenían y con ello cambiaron el destino de generaciones. La historia de la viuda de Sarepta nos muestra que la verdadera grandeza no siempre está en los nombres grabados en la memoria oficial, sino en los actos de fe sencillos y silenciosos. Ella, una extranjera pobre y sin relevancia social, se convirtió en refugio de un profeta y en escenario de milagros que todavía hoy nos conmueven. Ese es el legado del misterio silenciado. Recordarnos que la fe no se construye solo con héroes visibles, sino también con figuras ocultas que permanecen en la sombra. La fuerza de un profeta se alimenta del pan ofrecido por una mujer anónima. La esperanza de un pueblo se sostiene en los brazos de una madre que clama por su hijo.
y la historia de la salvación se escribe también con tinta invisible, con nombres que el mundo olvidó, pero que están grabados en el corazón de Dios. Elías fue el profeta del fuego, pero su fuego no ardió en soledad. Fue sostenido por manos discretas, por una mujer cuyo eco resuena a través de los siglos. Y esa es quizá la mayor enseñanza, que en cada misión divina hay protagonistas ocultos y que el verdadero poder no radica en aparecer en los textos, sino en haber sido parte del plan eterno de Dios. Hoy, al mirar este relato, somos invitados a reconocer a las mujeres invisibles de nuestra propia vida, aquellas que nos sostienen en silencio, que nos ofrecen su fe, que nos dan pan cuando sentimos hambre y esperanza cuando creemos que todo está perdido. Ellas son las viudas de Sarepta de nuestra historia, las compañeras anónimas que mantienen viva la llama. Si quieres seguir explorando estos misterios de la Biblia, descubrir las historias silenciadas y dar voz a quienes fueron olvidados, suscríbete ahora a este canal. Aquí seguimos revelando la otra cara de la historia, la que une lo humano y lo divino, lo visible y lo oculto, para que la fe se haga más profunda y más viva.